Cuando cae la noche y las sombras se alargan, un extraño escalofrío recorre nuestra piel. El mal, ese que susurra desde los rincones más oscuros de la historia humana, se manifiesta en actos que nos hielan la sangre. Crímenes tan brutales, tan despiadados, que trascienden el tiempo y se convierten en leyendas macabras. No estamos hablando de simples robos o peleas. No. Estos son actos de pura maldad, perpetrados por mentes tan frías como el acero, mentes capaces de convertir el terror en realidad. Prepárate para adentrarte en los crímenes más escalofriantes y perturbadores de la historia. Un viaje por el lado más oscuro del ser humano, donde la lógica y la razón desaparecen y solo queda el miedo. Apaga las luces, cierra las puertas, porque lo que estás a punto de presenciar no es ficción, es la verdad. Y la verdad, a veces, puede ser mucho más aterradora que cualquier pesadilla. Número 1. El asesino del concurso de citas, Rodney Alcala. En 1978, la televisión estaba llena de concursos, risas, música, luces brillantes. Eran programas diseñados para entretener, para hacernos olvidar por un momento el mundo real. Uno de esos programas era The Dating Game, donde solteras elegían a su cita perfecta entre 3 candidatos misteriosos. Esa noche, entre los concursantes, había un hombre con una sonrisa amigable, de cabello largo y ojos brillantes. Rodney Alcala. Nadie, absolutamente nadie, sabía quién era realmente. Ese hombre se sentó bajo los reflectores, bromeó con los presentadores e hizo reír al público. A simple vista parecía uno más. Pero si pudieras retroceder el tiempo, si pudieras haber visto lo que ya había hecho antes de esa noche, te aseguro que no podrías mirar su rostro sin sentir un escalofrío recorrer tu espalda. Rodney Alcala no era un simple concursante, era un depredador, un asesino despiadado que ya había matado antes y que, en ese mismo momento, mientras sonreía a la cámara, planeaba cuántas más vidas arrancaría. Para Alcala, el asesinato no era suficiente. No. Él necesitaba jugar con sus víctimas, controlarlas, someterlas. Su táctica favorita era fotografiar a mujeres jóvenes, haciéndolas creer que todo era parte de una sesión de fotos inofensiva. Pero cuando el objetivo de la cámara se fijaba en ellas, el juego recién comenzaba. Lo que esas mujeres no sabían era que estaban a punto de entrar en su peor pesadilla, y ninguna de ellas, ninguna, saldría viva. Piensa por un momento en lo siguiente. Estás frente a la cámara. Te han dicho que sonrías, que relajes los hombros. Es solo una foto, nada peligroso. Pero detrás de la lente hay unos ojos que te observan con una intensidad que no puedes comprender. No es admiración lo que ves. No es simple curiosidad. Hay algo oscuro en esa mirada, algo que no puedes descifrar, pero que sientes en cada fibra de tu ser. Sabes que algo anda mal, pero ya es demasiado tarde. La puerta se ha cerrado, el aire se vuelve pesado. Y te das cuenta de que no hay escapatoria. Rodney Alcala no dejaba que sus víctimas murieran rápido. No. Él disfrutaba del control, del poder que sentía al tener a una persona indefensa ante él. Las torturaba psicológica y físicamente, haciéndolas creer que tal vez, solo tal vez, podrían escapar. Pero esa esperanza, ese pequeño hilo de vida que les dejaba, solo era otra herramienta de su juego macabro. Las palabras que dice, el modo en que te mira, hay algo profundamente inquietante. Porque cuando la esperanza se extinguía, cuando la mirada de terror absoluto inundaba sus rostros, solo entonces él los destruía. Rodney Alcala asesinó al menos a 7 personas confirmadas, pero se sospecha que fueron muchas más. Y lo más perturbador es que él no solo mataba, guardaba fotografías de sus víctimas. Imágenes que parecían inocentes a simple vista, pero que, cuando entiendes el contexto,
te das cuenta de que estás mirando los últimos momentos de una vida. Esas sonrisas, esos rostros relajados, eran solo máscaras antes de que el terror absoluto los consumiera. Pero lo más macabro de todo es que ese mismo hombre, el que destruía vidas, se presentó en televisión como si nada. Se sentó frente a millones de espectadores, sonrió, bromeó y ganó un concurso de citas. Nadie, ni siquiera la mujer que lo eligió como su cita, sospechó en ese momento que estaban frente a un asesino. ¿Y qué si ella hubiera salido con él? ¿Te imaginas lo que podría haber ocurrido? Rodney Alcala está muerto ahora, pero sus crímenes siguen vivos. Las fotografías que tomó, los recuerdos que dejó en cada una de sus víctimas, son cicatrices que jamás desaparecerán. Y aunque ya no esté, su historia es un recordatorio de lo que acecha en la oscuridad, porque los monstruos, los verdaderos monstruos, no siempre llevan máscaras aterradoras. A veces sonríen a la cámara mientras juegan con la vida de sus presas. La próxima vez que mires a alguien sonreír en televisión, pregúntate, ¿qué es lo que realmente están ocultando detrás de esa sonrisa? Número 2. Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Plainfield, Wisconsin, un pequeño pueblo rural. Tranquilo, casi demasiado tranquilo. Las casas están alejadas unas de otras. Los caminos de tierra se extienden entre campos vacíos y bosques oscuros. En la década de los 50, si le preguntabas a alguien por Ed Gein, probablemente te dirían que era un hombre solitario, introvertido, tal vez un poco extraño. Pero nadie en aquel lugar podía imaginar lo que Ed realmente era. Ed Gein vivía en una granja destartalada al borde de la civilización. Se decía que cuidaba de su madre hasta que ella murió. Y después de su muerte, Ed se volvió aún más aislado. Nadie lo veía mucho. Los vecinos decían que la granja estaba cubierta de polvo, abandonada, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pero lo que nadie sabía era que dentro de esa casa, más allá de las paredes desmoronadas y las ventanas opacas, se escondía algo mucho más oscuro que el polvo del olvido. Algo que ni siquiera las mentes más retorcidas podrían haber imaginado. Todo cambió en noviembre de 1957, cuando la dueña de una tienda local, Bernice Worden, desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. Su tienda estaba cerrada, pero su camioneta no estaba. Las sospechas comenzaron a surgir. La policía decidió investigar y pronto encontraron un nombre que se repetía una y otra vez entre los lugareños. Ed Gein. Lo habían visto merodeando cerca de la tienda el día anterior. La policía llegó a la granja de Gein sin mucha expectativa. Solo pensaban que encontrarían una pista, tal vez una explicación sencilla. Pero lo que encontraron fue algo que superaba incluso las peores pesadillas que cualquier ser humano podría imaginar. Lo que encontraron cambió para siempre la forma en que el mundo veía la maldad. Cuando entraron en la casa, el aire estaba denso, pesado, con un olor indescriptible. Al principio, lo que vieron los dejó paralizados. Allí, en el centro de la habitación, colgaba el cuerpo mutilado. Era Bernice Worden. Había sido destripada, como si fuera una simple pieza de carne en un matadero. Pero eso no era lo peor, no, ni de cerca. Porque cuando los policías comenzaron a buscar más a fondo, descubrieron algo mucho más grotesco, algo que les helaría la sangre para siempre. Ed Gein no solo mataba. No, Gein había convertido su casa en una especie de museo macabro. Las lámparas, las sillas, incluso los platos, todo estaba cubierto de piel humana. Cráneos transformados en cuencos. Rostros cortados con precisión quirúrgica, usados como máscaras. Piel humana convertida en trajes que Ed vestía en la soledad de su hogar. Esta era su vida. Esto era lo que él consideraba normal. Pero eso no era todo.
La mente de Gain estaba obsesionada con su madre. Todo lo que hacía, lo hacía para estar más cerca de ella. Después de su muerte, Ed comenzó a profanar tumbas. Robaba cuerpos de mujeres que se parecían a su madre, desenterrándolos en las noches más oscuras. Sus cadáveres se convirtieron en los muebles, los adornos de su casa. Era como si, en su mente trastornada, creyera que podía traerla de vuelta, pieza a pieza, desde la tumba. ¿Puedes imaginarlo? Ed Gein, solo en su granja desolada, bajo la luz parpadeante de una vela, arrancando la piel de un cadáver con la paciencia de un artesano, poniéndosela como si fuera un disfraz, mirándose al espejo, creyendo que, al hacerlo, de alguna manera podría acercarse a su madre, sentirla otra vez. Un hombre transformándose en un monstruo ante sus propios ojos. La gente de Plainfield nunca podría haber imaginado lo que se escondía tan cerca de sus hogares. Para ellos, Ed Gein era solo un hombre extraño, alguien que prefería la soledad. Pero debajo de esa superficie tranquila había una locura insondable, un pozo sin fondo de terror y crueldad. Porque lo que Ed Gein hizo no fue solo matar. Él desdibujó las líneas entre la vida y la muerte, entre la humanidad y la monstruosidad. Él no solo asesinaba cuerpos, los transformaba. Ed Gein fue capturado, pero la verdadera pregunta es, ¿qué fue lo que realmente atraparon? ¿Un hombre o un monstruo? Porque después de descubrir lo que él hizo, las pesadillas de sus crímenes comenzaron a propagarse. Su historia inspiró a personajes como Norman Bates en Psycho, Leatherface en La Masacre de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Pero lo que Gein hizo, lo que Gein fue, supera cualquier ficción que puedas imaginar. Así que la próxima vez que pienses en monstruos, en asesinos de películas, recuerda a Ed Gein. Porque a veces los verdaderos horrores no están en la pantalla, están más cerca de lo que crees. En la casa solitaria al final de la carretera, en el silencio inquietante de la noche, donde los monstruos son reales. Y el carnicero de Plainfield fue uno de ellos. Número 3. El caso de Junko Furuta, el infierno en la tierra. Lo que estás a punto de escuchar tienen algo en común con las otras dos historias. Ninguna es ficción. Pero esta, además de ser una historia real de un crimen que nunca debió haber ocurrido, es una historia de un crimen tan monstruoso que cruzó la línea del entendimiento y que no solo te hiela la sangre, te hace sentir algo nauseabundo e imposible de asimilar. Hablar de esto no solo es difícil por las atrocidades que se cometieron, sino también porque, al contar esta historia, es fundamental mantener el respeto hacia la víctima y su familia. A partir de aquí, lo que voy a contarles es una verdad tan oscura que desafía la razón. Esta es la historia de Junko Furuta, y lo que ella vivió fue más que un crimen. Fue el infierno en la tierra. Hay historias que, aunque quieras olvidarlas, se incrustan en tu memoria como un cuchillo frío y afilado. Historias tan oscuras que trascienden el horror mismo, historias que revelan lo peor de lo peor en el ser humano. Y luego está el caso de Junko Furuta. Un crimen tan indescriptiblemente cruel, tan monstruoso, que te hará dudar de la humanidad. Junko Furuta tenía solo 17 años. Era una chica normal, con sueños, con amigos, con una vida que apenas comenzaba. Pero en noviembre de 1988, su vida cambió de manera abrupta, cayendo en un abismo del que no había escapatoria. Fue secuestrada por 4 adolescentes, 4 seres que, más que personas, se convirtieron en monstruos de la peor clase. Y lo que le hicieron durante los siguientes 44 días, es algo que no puede describirse con palabras. Pero lo voy a intentar. Junko fue llevada a una casa común por fuera, pero que, para ella, se convirtió en una prisión,
en un lugar donde la tortura física y psicológica no solo era constante, era el centro de su existencia. Los chicos que la secuestraron no solo le quitaron la libertad, le arrebataron la dignidad, la esperanza y finalmente su vida. Y lo hicieron de la manera más lenta y sádica imaginable. 1 día y medio después del secuestro, los papás de Junko llaman a la policía y la policía comienza una investigación que llega a los oídos de estos 4 demonios que obligan a Junko a llamar a sus padres y a confesar que se ha escapado con un amigo, que está bien y que por favor dejen la investigación. Los padres se lo acaban creyendo y la policía cesa la búsqueda. Esa llamada entorpeció la investigación y, sumada a la enorme influencia de la familia de uno de los 4 demonios y el terror que provocaban, impidió resolver el crimen y salvar a la joven. 44 días. Imagínate ese número. 44 días en los que Junko fue golpeada, quemada, violada repetidamente. Su cuerpo fue maltratado hasta que apenas podía moverse, sus manos quemadas, su piel destrozada. Pero lo peor no era el dolor físico. No. Lo peor era que no la dejaban morir. Cada vez que parecía que el sufrimiento iba a terminar, la traían de vuelta, la mantenían viva solo para seguir torturándola. Le introducían objetos afilados en su cuerpo, la golpeaban con palos, la quemaban con cigarrillos. Y lo más aterrador es que no lo hacían por odio, ni siquiera por un motivo. Lo hacían por diversión. Lo hacían porque podían. Al final, Junko ni siquiera podía gritar. Su voz, sus lágrimas, su fuerza, todo había desaparecido. Solo quedaba el dolor. Dolor sin fin. Dolor sin propósito. Su cuerpo estaba tan maltratado, tan roto, que sus torturadores comenzaron a perder interés. Y cuando finalmente murió, cuando su corazón dejó de latir, fue porque su cuerpo ya no podía soportarlo más, no porque ellos hubieran decidido detenerse. El 4 de enero de 1989, Junko Furuta finalmente murió. Pero su muerte no fue un alivio. Fue el fin de un infierno que había durado demasiado. Lo más aterrador de todo es que sus torturadores, esos 4 monstruos que le arrebataron todo, nunca pagaron como debían. Eran menores de edad y la ley japonesa los protegió. Sus nombres fueron borrados, sus condenas reducidas, y hoy estas escorias caminan libres. Según la cobertura de la prensa japonesa, lo que vivió Furuta, esos 44 días, fueron un infierno difícil de imaginar. En total, se calcula que la adolescente sufrió más de 400 violaciones perpetradas por diferentes hombres y que al menos unas 100 personas asistieron a presenciar las sesiones de tortura. Es decir, un centenar de individuos se convirtieron en cómplices del crimen que se extendió a lo largo de 1 mes y medio. Pasaron 3 meses hasta que el cuerpo fue hallado en las afueras de Kioto, dentro de un contenedor lleno de cemento. Además de las consecutivas abusos de la banda liderada por Miyano, uno de los 3 miserables, el grupo ofrecía a otros miembros de la mafia yakuza presenciar sesiones de violencia y abuso a cambio de dinero, e incluso llegaron a prostituirla durante el período en que estuvo secuestrada. La joven también sufrió otro tipo de maltratos. Por ejemplo, era alimentada con insectos y obligada a tomar orina de sus secuestradores. Imagina eso. Imagina haber cometido el peor crimen imaginable y caminar libre por las calles como si nada hubiera pasado. Mientras Junko está enterrada, ellos continúan con sus vidas, protegidos por una ley que les permitió escapar del verdadero castigo. Esa es la verdadera tragedia. Esa es la verdadera injusticia. Y eso es lo que hace que este caso sea tan escalofriante. La historia de Junko Furuta no es solo una historia de tortura, no es solo un caso de asesinato. Es un recordatorio de que el mal puede existir en cualquier parte,
En cualquier forma, a veces no son los asesinos en serie adultos los que provocan el mayor horror, sino aquellos que, a simple vista, parecen inocentes. Los monstruos que acechan a plena luz del día, que se esconden en el rostro de adolescentes comunes. Y lo peor de todo es que nunca lo sabrías, hasta que es demasiado tarde. Si te ha gustado este video y quieres más contenido sobre los misterios más impactantes, no olvides suscribirte a Misterios Badawi. Deja tu comentario aquí abajo y dime qué opinas de estas historias. Nos vemos en el próximo misterio.